lógica argumentativa. Esta radica en su capacidad para estructurar el pensamiento de manera ordenada y precisa. Esto permite distinguir entre argumentos sólidos y falacias, es decir, engaños del pensamiento y el discurso. Los principales usos que le hacemos a la lógica argumentativa es que la argumentación lógica es un proceso estructurado de razonamiento que utiliza premisas claras y coherentes para llegar a una conclusión válida. Esta función del lenguaje expresa proposiciones verdaderas o falsas y su objetivo es persuadir, convencer o demostrar algo. ¿Cómo utilizar la lógica en los argumentos? Fundamenta tu argumento principalmente en el razonamiento y utiliza las apelaciones emocionales con cuidado. Emplea ejemplos, hechos, expertos y estadísticas. Desarrolla tu argumento utilizando la estrategia de prosa adecuada. Por ejemplo, análisis causal, comparación, analogías y definiciones. Llega a una conclusión lógica basada en la evidencia. Su aplicación dentro del derecho. Uno de los principales usos que se le da a la lógica es la toma de decisiones porque permite observar el alcance de la norma, es decir, interpretar las normas en base a la lógica y orientar la aplicación de ésta para resolver su determinado conflicto. Además, ayuda a la toma de decisiones con esquemas formales, lo que significa que de premisas específicas verificadas se concluye una decisión verdadera a partir de la validez del razonamiento. La lógica es muy usada en los argumentos jurídicos, ya que permite razonar y verificar su validez para tomar decisiones. Es de gran ayuda para verificar la validez de los argumentos, su coherencia, si son razonables y claros. Estos ámbitos permiten evidenciar que el derecho y la lógica se encuentran en concordancia, ya que la lógica le sirve como herramienta al derecho para la toma de decisiones y el dictamen de sentencias. El jurista se ocupa de concretar el significado de la norma jurídica, con el fin de determinar su alcance para casos concretos. Es el responsable de interpretar las normas y en base a estas tomar decisiones. Se detectan 3 aspectos importantes a la hora de dictar una sentencia. En primer lugar, la actividad profesional de los juristas puede tener por objeto informar sobre el alcance de una norma jurídica, como el juez ya resolvió otro caso, se consulta la forma en que interpreta dicho juez. En segundo lugar, los juristas pueden estar orientados a aplicar o intervenir en la aplicación de la norma a casos concretos. En tercer lugar, la labor del juez es aplicar el derecho a un caso concreto, con una explicación o un fundamento del por qué toma tal decisión, ya que ésta no puede ser arbitraria y siempre debe de ser apegada a la norma del derecho. La fundamentación expresa los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión, así como la indicación del valor que se le asignó a los medios de prueba, la simple relación de documentos del proceso o la mención de los requerimientos de la parte no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Los tipos de argumentos usados en la práctica jurídica son los siguientes. El argumento analógico, que justifica aplicar una solución legal a un caso no regulado pero similar. El argumento a partir de principios, que permite optar por la interpretación más acorde a los principios del derecho. El argumento sistemático,
Aparte de que toma interpretación debe de ser sistemática, ya que para poder entender coherentemente un precepto es necesario relacionarlo con todos los demás del ordenamiento, puesto que una norma aislada no es más que un elemento del sistema del que forma parte, de tal modo que es el ordenamiento el que hace la norma y no estas las que componen aquel. El argumento coherente es aquel en el que dos enunciados legales no pueden expresar dos normas incompatibles entre ellas. El argumento fortiori. Tarello considera que este argumento se funda en la razón de la norma. Es un método de integración para llenar las lagunas legales. Se basa en la razón y en la presunta voluntad del legislador. El argumento literal. A la letra de la ley. Se revela como un argumento textual o meramente lingüístico, donde se combina el significado léxico de las palabras, las características gramaticales y la estructura sintáctica del enunciado u oración que se presenta o interpreta. El argumento histórico, de comprensión evolutiva, se refiere al sentido que se ha dado a las cosas a través del tiempo, de acuerdo con el valor temporal de su propósito según la época. El argumento histórico hermenéutico alude a lo estipulado por la ley. Se ubica en la intención del creador de la norma. Este tipo de argumento suele auxiliarse de los trabajos realizados durante el proceso legislativo, especialmente de las dos primeras etapas, que es la iniciativa, discusión, exposición de motivos, actas de sesión, dictámenes y pronunciamiento particular. El argumento dogmático se basa en conceptos, términos y figuras tomados de la doctrina jurídica, entendida esta como el conjunto de concepciones teóricas, investigación, conocimiento y avance de la ciencia del derecho, que podemos encontrar en una gran diversidad de textos, libros, ensayos y artículos, sean nacionales o internacionales. El argumento jurisprudencial. En el derecho positivo mexicano se refiere a la interpretación de la norma hecha por el juzgador en los asuntos que son sometidos a su jurisdicción y como tal genera un criterio con peso de verdad legal para el futuro. Esta se presenta en tres niveles. A. Vertical. Nace en órganos superiores. B. Horizontal. Proviene de órganos de un mismo nivel. Y C. Consubstancial. Se origina en el propio órgano de casos previos. También vamos a hablar sobre el concepto de antinomia. La antinomia es la situación en que dos normas pertenecen a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez. Atribuye consecuencias jurídicas incompatibles entre sí y a ciertos supuestos fácticos, y que esto impide su aplicación simultánea. Por ejemplo, la libertad contra la seguridad. La primera, garantizar la libertad total de tránsito podría poner en riesgo la seguridad pública, pero restringir la circulación para mantener la seguridad vulnera la libertad individual. Por último, hablaremos sobre el significado de las falacias. Son esos falsos argumentos. Es el llamado argumentismo judicial o falso argumento, que se debe desenmascarar para encontrar la verdad real. Son los demonios del derecho. Las falacias son el enemigo de la justicia. Esta suele usarse para persuadir, convencer a la contraparte o al juzgador, pero a mi parecer
No es correcto hacer uso de ellas porque tenemos que ejercer nuestra carrera de derecho y de abogacía, siempre dirigiéndonos con la verdad. Gracias por escucharme y por el día de hoy sería todo.